algo que, bueno, un tema que le titulé La necesidad de un cambio interno, Bueno, conocemos que, por ejemplo, la suma de los mandamientos, de los 2 mandamientos, de los 10 mandamientos, la suma de los mandamientos, decía la semana pasada, no recuerdo si lo dije, es el amor, ¿se recuerda? Sí, es el amor. Y veíamos en 1 de Juan, si me puede acompañar, como es un estudio bíblico, vamos a estar analizándolo uno a uno. Y ese es el requisito que el Señor nos pide. 1 de Juan 4:8. Habla de la suma de los mandamientos. Y en 1 de Juan capítulo 4, que lo habíamos leído la semana pasada, verso 8, decía lo siguiente: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ese es uno de los requisitos que el Señor habla en cuanto a la suma de los mandamientos. Y dice ahí que nos debemos amar unos a otros porque el amor es de Dios. Y dice una negativa: el que no ama habla de que no ha conocido a Dios. Ese es un requisito indispensable. Ahora, si vamos al capítulo 5 de la misma carta, verso 1 y 2, dice lo siguiente, y esto es indispensable para que se produzca el amor en nuestras vidas: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, quiere decir al Padre Celestial, ama también al que ha sido engendrado por él, o sea, a Jesucristo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Estamos hablando que entonces la suma de todos los mandamientos, primero que nada, es que creyendo en Jesucristo, rápidamente, por la obra del Espíritu Santo, lo que se va a producir en el cristiano de manera casi que de inmediata es el amor. ¿Estamos de acuerdo en eso? El amor. Sí, el que no amaba va a amar. El que tenía conflictos internos sale con esos conflictos internos de su corazón y se va a producir un amor que va a gestar el Padre por la causa, y la primera causa es porque hemos creído en Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de creer en Jesucristo, no habla de un mero creer intelectual, habla de un creer que, si bien es cierto, inicia por la mente, ese es el proceso del nuevo nacimiento, pero hay un cambio interno en el corazón, se produce en el corazón esa transformación. Entonces, los 10 mandamientos, o la suma de los mandamientos, mi querido hermano, ¿sí? Se produce entonces un amor hacia Dios y un amor hacia el prójimo. Esa es la ley de Dios, el amor que Dios nos da a nosotros. Ahora, si usted me pregunta a mí, ¿quién es su prójimo? Bueno, yo quiero abrir la Biblia con usted en Lucas capítulo 10, verso 25. El doctor Lucas escribe el Evangelio de Lucas y él captura en estas palabras una pregunta que un fariseo también le hace al Señor, implicando aquí esta cuestión de quién es el prójimo. Y dice el verso 25, y he aquí un intérprete de la ley, era un escriba, se levantó y dijo para probarle, tentarlo al Señor: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ahí está resumiendo otra vez lo mismo que estamos leyendo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Amor a Dios, amor al prójimo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, el intérprete de la ley, asimismo dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron e hiriendo se fueron, dejándole medio muerto. Acontece que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Ahora, ¿quién era un sacerdote en esos tiempos? ¿Qué representaba o a quién representaba y cuál debía haber sido su conducta para empezar? Un sacerdote era uno que intercedía entre Dios
y los hombres, ese era el papel de ellos. Y si hablamos de que tiene un papel de representar a Dios, ¿qué tenía que hacer ese sacerdote en este caso de esta historia que el Señor está hablando? Se supone que tenía que ayudarlo. Y mire que indiscutiblemente, este hombre, el sacerdote, oraba. Este hombre hacía los cultos. Este hombre hacía y daba a la final ofrendas, etcétera, etcétera. Pero vemos que estas personas no tenían amor hacia el prójimo. Y dice que este hombre pasó por el buen samaritano, por el hombre que estaba herido, y no lo ayudó. Continuamos con la lectura, hermano. Y dice, el verso 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó él de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y Jesús hace la pregunta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dice, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Exactamente. Bueno, Jesús aquí está hablando de 3 tipos de personas que pasan al lado de ¿quién? De este hombre que le habían robado y lo habían herido y que estaba ahí. El primero, digamos que en este tiempo puede ser un cura o un pastor. ¿Y cuál es la labor del pastor o del cura? Ayudar a su prójimo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que representar misericordia. Pasa un levita, la labor de los levitas, entre otras cosas, era adorar, ministrar el templo del Señor, etc. Sin embargo, también este levita se esquiva y se va por otro lado a la final, y lo que ocurre con este hombre es que sencillamente no lo ayuda. Ahora aquí hay algo grande que ver. Los samaritanos eran odiados por los israelitas. Eran gente despreciable por ellos. Y se supone que el samaritano no era sencillamente una persona que tenía que haber ayudado a este judío que le habían robado y lo habían hecho daño. Mas, sin embargo, dice que este hombre, el samaritano, fue movido a misericordia, lo cura, lo venda, lo lleva al mesón, que en ese entonces eran unos refugios, y paga dinero para que él sea cuidado por el mesonero en este caso. Jesús dice, ¿quién usó misericordia? ¿Quién usó de misericordia? Dice la Biblia que fue, ¿quién? El samaritano. El samaritano le da una bofetada tanto a los sacerdotes como a los levitas y a todo tipo de orgulloso que cree o pretende que tiene acceso a la presencia de Dios y sin embargo no practica las cosas que el Señor exige. ¿Qué leíamos en 1 de Juan? Que si uno nacido de Dios, ama a Dios y ama a su prójimo. Pero usted podrá creer o podrá decir a la final que si una persona no ama a su prójimo, ¿podremos decir entonces que esa persona pudo haber nacido de nuevo? ¿O Dios está reinando en su corazón para no ser tan drástico de pronto de que no es que no ha nacido, no conoce la palabra de Dios? O su vida está enmarañada en muchas cosas, recuerdos, etcétera, que no practica el amor hacia el prójimo. Podría ser eso lo que pueda a la final decir una persona. Pero bueno, la Biblia dice que los mandamientos, en resumen, es amar a Dios y amar al prójimo. Y todo prójimo, ¿quién es? Todo el que está cercano a mí. En su caso, nuestra familia, en su caso, nuestros vecinos, en su caso, nuestros hermanos, parientes, etcétera, y así se va regando en todo esto. Ahora, mire, en Mateo capítulo 5, versos 44 al 48, mire la exigencia que el Señor persiste en cuanto a la demostración de amor, ¿sí?, en una persona hacia incluso los enemigos, porque el estándar que Dios exige a las personas es bastante alto. Mire capítulo 5 de Mateo, verso 44
al 48. Mire lo que dice. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Mire, los judíos decían, tenían en la mente ellos, que ellos no podían amar a nadie que no sea judío o israelita en este caso. Que ellos deberían brindarle el amor sencillamente a su prójimo, y ellos creían que el prójimo era el judío inmediato. Pero Jesús, al venir, da la verdadera interpretación de los mandamientos. Y Él dice, el Señor hablando, lo siguiente, que uno debe de amar a quienes primero. ¿Por qué pone en la primera de la lista a alguien que le ha hecho daño a usted? ¿A quién usted debe amar? Lo dice ahí. Dígalo, hermano. A los enemigos. ¿Sí? ¿Se le da vergüenza, hermano, hablar? Hablen. A los enemigos. Usted tiene enemigos. ¿Tiene enemigos? ¿Sabe lo que dice el Señor? Que debemos amarlos. ¿Sí? ¿Y qué más? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que le maldicen. Habla de darle algo que la persona que a usted le maldijo no merece. Bendecirlo y bendecirlo en el nombre del Señor, ¿no? Que Dios le dé o derrame las mejores bendiciones sobre aquella persona que le ha dado a usted en cambio dichos de maldición. Y aparte dice algo y habla en la práctica. Dice, haced. Hay un imperativo ahí. Haced, o sea, haz el bien a los ¿quién? A los que te aborrecen. Habla de una práctica de que tú tienes que hacerle un favores o el bienestar a los que a ti y a mí nos aborrecen. ¿Que es duro esa petición? Por supuesto que es duro para nosotros. Pero mire, el Señor nunca nos pediría nada que Él primero no lo haya hecho, en primera instancia. Segundo, Él nunca pediría nada, algo que usted y yo sí podríamos hacer. Nunca, jamás. Quiere decir que el cristiano, porque estoy hablando del cristiano, Dios le ha dado una capacidad por la persona del Espíritu Santo, por la transformación interna que debe de haber, porque este es el tema, una transformación interna que permita que nuestro corazón se vuelque a obedecer a nuestro Señor Jesucristo y por amor a nuestro Señor Jesucristo hacer el bien a todos estos que nos han hecho mal. Ahora, aquí le voy a decir algo. Puede decirme usted, yo sí le hago, yo sí le doy el bien, le doy un plato de comida a esa persona, pero va un momentito aquí. Dios pesa la intención del corazón con la que usted lo hace. Porque externamente usted puede darle un plato de comida e incluso podemos ir y orar, ¿sí?, sin el sentimiento de lo que Él exige. ¿Cuál es el sentimiento? El amor. Orar por una persona que me ha hecho daño y tengo esa lucha con esa persona. Dios mira lo profundo del corazón del cual Dios le ha dado una orden, una determinación por hacer algo que Él exigió hacia favor de esa otra persona. O sea que las apariencias externas para Dios no le sirven. Porque recuerde lo que dice el Señor hablando cuando fue Samuel a escoger rey, y eso queda muy evidente, y en Jeremías 17 también manifiesta lo mismo. No mire lo de afuera, porque yo no miro lo de afuera. Mira lo de adentro, porque yo miro lo interno del corazón. ¿Sí? Y usted puede observar que hay personas que sí logran a la final hasta hablar con un enemigo, alguien que le hizo daño. Pero lo que la persona que está haciendo eso por apantallar, porque aquí va el asunto, a veces lo hacemos por apariencia, se olvida de lo más importante, que es Dios el que está pesando la motivación por la cual está haciendo esto. O sea que, mi querido hermano y amigo, no hay escapatoria, no hay manera alguna de evadir el ojo del Señor que escudriña nuestras intenciones, y lo dice Hebreos capítulo 4. Él escudriña las intenciones y discierne los pensamientos del corazón. Entonces, mi querido hermano, si nosotros nos vamos por ese rumbo, el Señor manifestó
que debemos de amar a nuestros enemigos y bendecir. Y continúa en el 48 de Mateo 5, y yo pues, el Señor cierra con broche de oro y pide un estándar altísimo. Si a usted le parece que orar por su enemigo es demasiado, que si bendecir por los que le maldicen es altísimo, mire lo que dice el verso 48. Y literalmente en el griego está así. Sean perfectos. ¿Cómo? Como vuestro Padre que está en los cielos, ¿es qué? Es perfecto. Y la pregunta es, ¿quién alcanza ese estándar? Nadie la alcanza. Nadie alcanza ese estándar. Imposible, ¿sí? Por ejemplo, quiere decir que el problema, entrando un poquito ya en tema, que un problema, ¿sí? O el problema de cualquier índole, llámele como usted le quiera llamar al problema, con su prójimo, radica entonces en una incorrecta relación con Dios. Cualquier problema que usted tenga con un prójimo suyo, quiere decir que ese problema sí radica en una incorrecta relación con Dios. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo los pasajes que la exigencia de Dios es el amor, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay un problema en el matrimonio, por darles un ejemplo, no solo es problema, como dicen los psicólogos, es problema de inmadurez, no ha alcanzado la madurez suficiente. Y tampoco no es un problema de incompatibilidad, es que dos personas distintas se unen y como son incompatibles, por eso son los problemas que hay. El problema, hermano, es persistir, y este es el verdadero problema, persistir en una incorrecta relación con Dios. Es persistir en una incorrecta relación con Dios. Y si esto persiste, obviamente en un matrimonio, por ejemplo, nunca podrá sostenerse ese matrimonio a flote. ¿Sí? Por ejemplo, lo que decía el Salmo 127, 1 y 2, que en estos días me ha resonado muchísimo en la cabeza. Si Jehová no edifica la casa, de más están los edificadores. Ahora, por ejemplo, las malas relaciones, cuando existen malas relaciones, hermano, no resueltas del uno hacia el prójimo, automáticamente, mi querido hermano, descarta una buena relación con Dios. Y escuche lo que le digo. Si usted tiene un inconveniente con un hermano suyo, con un amigo, con un pariente, con un vecino, quien sea, y persiste esa mala relación o esa práctica de esa mala relación, automáticamente lo que me está diciendo o descarta una correcta relación con Dios. Si yo tengo una mala relación con mi prójimo, no lo soporto, no lo tolero, no lo puedo ver, automáticamente no puedo tener una buena relación con Dios. ¿Por qué? Si alguien me contesta, ¿por qué? Exacto. Bíblicamente el Señor manifestó eso. Si tú no amas a tu prójimo, a quien lo ves, es tangible, lo estás palpando, lo estás viendo, lo has escuchado, no amas a tu prójimo a quien no ves, ¿cómo tú podrías amar a Dios a quien no ves? ¿Cómo? Entonces, persistir, hermano, en una relación no resuelta hacia el prójimo, automáticamente descarta una buena relación con Dios. Mire, por ejemplo, lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, hablando en el ejemplo del matrimonio, hermano. Sí, en el ejemplo del matrimonio, pero estos casos se derivan para muchas otras cosas. Por ejemplo, mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Dice lo siguiente. Vosotros, maridos, ¿lo tienen? Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Dice ahí. Vosotros, maridos, en este caso de los esposos, igualmente le dice, vivan con las esposas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. ¿Para qué? ¿Para qué? Léalo ahí. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiere decir que si yo no uso la sabiduría que Dios da,
para saber las necesidades, por ejemplo, de mi esposa. ¿Sí? No uso esa sabiduría para saber qué le gusta. Y por no hacer eso, por despreocuparme de aquello, me crea conflicto en mi matrimonio. ¿Culpa es de Dios? Culpa de mí. Él está diciendo que es culpa mía por no usar la sabiduría. Y entonces ese conflicto que se crea en el matrimonio, ¿qué es lo que dice el Señor que inmediatamente ocurre con mi tema espiritual? Causa estorbo para que las oraciones no sean escuchadas. Lo mismo es, llévelo al plano de hermanos, llévelo al plano de padre e hijo, llévelo al plano de vecinos, de familiares lejanos. El mismo resultado va a dar en cuanto a no tener una buena relación ahí. Mis oraciones tienen estorbo. Entonces, al tener ese estorbo, la pregunta es, ¿estaría yo bien con Dios? ¿Estaría yo bien con Dios? Es imposible. No puedo estar bien con Dios si mis oraciones tienen estorbo. Hermano, por ejemplo, si unos esposos no tienen una buena relación con Dios, no tienen una relación con Dios, el matrimonio no puede sostenerse. Si hermanos en una misma casa no tienen una buena relación entre ellos, el hogar no puede sostenerse. Y etcétera, así mismo. Ahora vamos a la inversa, como lo dijo aquí el Pedro, porque estábamos hablando de que Dios dice primero, si yo no tengo una relación con Dios, no puedo tener una relación con mis prójimos. Ahora la inversa, si yo no tengo una buena relación con mis prójimos, no puedo tener una buena relación con Dios. O sea, por todos lados, si no tengo con Dios, olvídese del prójimo. Si no tengo con el prójimo, olvídese de Dios. Es lo que está diciendo estos pasajes. No podemos tener, o sea, que por todos lados, yo diría así, estaría frito. No podría tener una buena relación. Y el fin es que las relaciones humanas, mi querido hermano, entienda usted eso, son de 3 vías. Toda relación humana son de 3 vías. Y es ahí donde se necesita un cambio bíblico. El cambio bíblico donde tome en cuenta que una persona que tiene una buena relación con Dios, sí, con su prójimo, sí, y con Dios, o sea, esa buena persona, esa relación con Dios, traerá una buena relación con su prójimo. Entonces, si usted está teniendo dificultades con relacionarse con un prójimo que usted le ha hecho daño, etcétera, cualquier cosa, sí, o de tratarlo como Dios quisiera que usted lo trate, quiere decir entonces que no hay una buena relación con Dios, mi hermano. Porque vuelvo a repetirle, una buena relación con Dios se transforma en una relación con mi prójimo automáticamente. Ahora la pregunta sería, porque aquí pasa algo importante. En las iglesias ocurre que no me llevo con fulano, no me llevo con sutano, no me llevo con el de aquí, no me llevo con el de acá. Pero hermano, nos paramos en los altares. Ahora, ya, no se para en el altar. Está en la iglesia o en su casa y usted eleva una oración a Dios. Hay un gravísimo problema que no es sencillo de tratar o de lidiar. Es un problema bastante grave. Ahora, ¿en qué hemos fallado? En que hemos incluso los cristianos apuntado a esto, hermano. ¿Y sabe cuál es el problema del cristiano? Ha apuntado solamente a la conducta. El cristiano sí afecta o apunta a la conducta, y las conductas, mi querido hermano, aun cuando traen buenos resultados porque son aparentes, sí, una buena conducta, sin tratar la raíz del problema, estos buenos resultados son malos. O sea, si usted se esfuerza y no ha habido un cambio interno en su corazón, hermano, pero usted se esfuerza por querer llevarse bien con él, se esfuerza en su humanidad, en hacer las cosas, se esfuerza, y aparentemente supo cómo resolver las dificultades, etcétera, supo cómo tolerarlo, sabe que solamente lo veo 5 minutos, esos 5 minutos son los que lo aguanto y ahí me voy por rapidito y ya está.
Y la persona dice, wow, ya por lo menos son 5 minutos. O sea, esa aparente, ¿sí? Esa aparente conducta realmente resulta en un peor daño que realmente tratar con el problema de raíz. ¿Por qué? Porque ese tipo de conducta, decía la semana pasada, crea en usted una hipocresía o un sistema farisaico que me va a ayudar a hacer o fingir algo que realmente yo no soy, en este caso. Entonces, aun cuando esto traiga buenos resultados, aparentemente son malos. ¿Por qué? Porque si se ignora o se saca de la ecuación, por ejemplo, a Dios, y Dios dice, tienes que amar. Y usted dice, pero yo soy cristiano. Peormente, tienes que amar. Y usted dice, a la final, otras personas que son inconversas y dice, yo por eso no quiero buscar a Dios, porque Dios me va a obligar a amar a mi prójimo. Lo saca de la ecuación, ¿sí? Todo aparente buen resultado, a la larga, hermano, se va a caer. Todo aparente resultado, a la larga, eso se va a caer. Mire, una buena conducta con buenos aparentes resultados es mala a la larga. Muy mala. Porque si no tratamos con el problema real, ¿cuál es el problema real? ¿Dónde usted cree que radica el problema? En el corazón. En el corazón. No la conducta. Se estaría fomentando el fariseísmo, la doble moral, que Dios no quiere en absoluto eso. Ahora, vamos al Antiguo Testamento y miremos ahora el estándar del Antiguo Testamento, porque esto estaba estipulado en el Salmo 15, verso 1 y 2. El salmista escribe ahora un estándar en el Antiguo Testamento y dice lo siguiente, Salmo 15, verso 1 y 2. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y el verso 2 da la respuesta. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Para poder estar en la presencia de Dios, lo que está diciendo este salmo, el Señor Dios quiere dos cosas de nosotros: que andemos en integridad. Y cuando hablamos de integridad no hablamos de fachada, hablamos de que soy enteramente sincero, ¿sí? Y vivo bajo las normas de Dios y esas normas me conducen a mí. Es decir, que nuestras acciones sean íntegras porque hay algo interno que produce esa acción. No sé si me está comprendiendo. O sea, una buena situación en mi corazón me hace producir externamente una buena conducta. O sea, el reflejo interno o lo interno me hace surgir una buena conducta externa. Pero ¿qué es lo que hace la gente? La gente lo que apunta es a la conducta. Mire el hermano cómo predica, mire el hermano cómo lleva comida, mire el hermano cómo hace esto, mire el hermano. Pura fachada muchas veces. Porque incluso a veces cuando oramos y decimos, Señor, por ejemplo, conversaba con alguien, si es tu voluntad, Dios, que tú la traigas, tráela, yo la acepto. Y le digo a esta persona, pero oras con el sentimiento de que sea sí o no. Porque palabras pueden decir muchas cosas, pero aquí, ¿qué es lo que tú piensas de eso? Y así, ¿cuántas veces nosotros nos acercamos a orar al Señor? Oramos, decimos, pero Jesús dijo algo importante, de boca para afuera, de labio para afuera. Y volvemos a lo mismo, que el Señor mira es el corazón. Y el problema entonces es el corazón. Entonces dice, y que haya verdad en nuestro corazón, habla de que hay una sinceridad, es decir, en lo privado, en lo que sentimos, aquí en lo íntimo, en lo que pensamos, en lo que meditamos, aún en nuestro interior. Ahí es el Señor que dice entonces que teniendo eso internamente, esa integridad y ese pensar y ese andar con el Señor, eso es lo que el Señor hace entonces, que esa persona con esas cualidades llegue a la presencia del Señor. Ahora, la pregunta, por ejemplo, en las bienaventuranzas, porque aquí vamos a entrar ahora sin el tema ya de lleno. En las bienaventuranzas yo he escuchado a muchas personas, por ejemplo, en el Mateo capítulo 5, de donde nosotros arrancamos, Mateo capítulo 5, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De ahí dice, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Yo he escuchado a personas decir, yo soy bienaventurado porque lloro.
Así dice. Pero ¿qué dice Mateo 5 en cuanto a eso? Y vamos a ver. Mateo 5. Bienaventurados verso 4, los que lloran, ¿por qué? Porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurado, empieza a decir poco de bienaventuranza. Y hermano, yo le pregunto a usted, ¿cómo usted se ve a usted mismo? De acuerdo a estos estándares que el Señor, esta bienaventuranza. ¿En cuál de estas bienaventuranzas te ves que eres bueno? ¿En cuál? ¿En el que llora? ¿En el manso? ¿En el pacificador? ¿En el que sufre? ¿En cuál usted se ve? Porque yo he escuchado personas, hermano, para mí el Señor me habla a mí es porque cuando los pacificadores, me encanta predicar. Me gusta reconciliar a la gente con Dios. Me gusta ser intermediario. Me gusta llorar porque recibo consuelo cuando lloro. Yo he escuchado personas. ¿Cuál cree usted o indíqueme usted cuál cree usted de esa bienaventuranza usted está situado? No me responden, Dios mío. No me lo dicen. ¿Qué están con miedo, hermano? ¿Están con miedo? ¿O no me entienden? No me hago entender, no me explico. No, dígame la verdad, no me explico. Si no me explico, trataré una pizarra y dibujarle ahí. Sí me hago entender, hermano. Entonces, mi querido hermano, le voy a decir algo importante entonces a lo que vamos acá, al tema. Si usted se califica y no me quiere decir que usted es el que llora, otro es el que es pacificador, otro es el que sencillamente hace lo otro, cualquier bienaventuranza. Y usted no analizó la primera bienaventuranza, usted es un ciego. Y aparte, orgulloso. Es un ciego y es orgulloso. ¿Por qué? Y quiero decirle, o quiero que vea lo que dice C.S. Lewis, un escritor inglés cristiano, hace muchos años ya murió. Dice, el orgullo ha sido uno de los grandes problemas del ser humano. El orgullo lleva a todos a los demás vicios. Y una de las formas que lo hace es cegándonos con respecto, escuche, a nuestros propios errores y a nuestras propias debilidades. ¿Qué quiere decir, hermano? Que el orgullo nos impide ver cómo somos nosotros. El orgullo no nos permite ver nuestros propios errores y nuestras propias debilidades. El orgullo nos ciega y no nos permite ver lo que en realidad somos, lo que hacemos, lo que decimos, lo que no cumplimos, lo que violentamos. El orgullo no nos permite ver cosas que nosotros tenemos. Si usted se puso en cualquiera de esas bienaventuranzas, pero usted no vio la primera bienaventuranza, usted está en esa categoría al igual que yo, hermano. Me voy a poner ahí. San Agustín dijo lo siguiente también. El amor al honor suyo, el propio, es la pesadilla mortal de la verdadera piedad. Dice él. Otros vicios dan a luz malas obras. El alcoholismo trae borrachera, destruye hogares, etc. El ladrón, ese vicio te va a capturar, etcétera, etcétera. Pero el orgullo, el honor o el amor al honor propio, que es orgullo, este da a luz, escuche, buenas obras. El amor al honor de uno le da a luz buenas obras, le permite trabajar para buenas obras. Pero este da a luz buenas obras de una manera malvada y perversa. ¿Por qué? Porque como yo no quiero quedar mal delante de las personas, necesito fingir. Y hago buenas obras. Como es mi honor que va en juego, yo no puedo quedarme atrás y hago buenas cosas. Hace entonces el honor a uno mismo. Por ejemplo, si usted lo cacha en una mentira, se me ocurre, ¿qué es lo que hace el ser humano? Vamos al libro de Génesis. Cuando Dios le dio la orden a Adán y Eva, no comas de este fruto. ¿Qué es lo que pasó con Adán y Eva? Por el honor de ellos, porque ellos querían salir libres de la acusación o de lo que Dios les estaba diciendo, ¿qué dijeron por honor a ellos? La mujer que tú me diste, le dijo el uno. Y la otra que le dijo, la serpiente me engañó. O sea, yo
limpio de manos y puro de corazón. Eso es lo que estaba diciendo. El orgullo les hizo a ellos, en lugar de ser íntegros, y esto es la integridad, de decir, ¿sabe qué, Señor? ¿Sabes por qué comí? Porque la serpiente me ofreció que iba a ser como tú. No era sencillamente ser honesto. Sí, Señor, pequé, perdóname. Sí, eso es honestidad. Pero la integridad es reconocer por qué motivo tú hiciste eso. Y la integridad, mi querida hermana, evita que tú peques contra Dios. ¿Por qué? Porque la integridad está capacitada por las normas absolutas de Dios. No sé si me está usted entendiendo. Entonces, por honor a mí, cuando alguien me viene a reclamar porque yo sí dije algo, sí, sobre una persona y viene a confrontarme, el honor no puede caer. En lugar de reconocer su error, dice, yo dije así, sí, pero no lo dije con mala intención. Dios ve pesa el corazón. ¿Te estás justificando? Sí. ¿Estás tratando de arreglar tu problema con tu prójimo? Por supuesto. ¿Y se va contento? Sí. Pero tú quedaste mal con Dios. Porque por el amor a tu honor, ¿sí? Enseguida sale el, no puedo dejar que me descubran, pues no. Yo tengo que sacármela como sea. Pero nos olvidamos que Dios está pesando nuestros corazones. Entonces, muchas veces, por escuchar aplausos, aprobaciones de personas, estamos dispuestos a comprometer nuestros valores, los violentamos también, pero eso, como dice este hermano, es una tontería perseguir eso. ¿Por qué? Porque Dios ve el interior. Dios valora el interior. Y Él, en el día final, va a juzgar todas las intenciones de nuestros corazones. El problema es con las personas, el problema es también con el cristiano, es que cree que no va a pasar nada. Como Dios evalúa lo interior, lo del ser humano, es que un día nos vamos a parar delante de Él y Dios va a revelar las intenciones del corazón. En 1 Corintios capítulo 5, verso 4, el apóstol Pablo dice, yo no tengo nada que ustedes me juzguen, le dice a los corintios. No temo que me juzguen. Ni yo mismo me juzgo y mi conciencia está limpia. Pero dice el apóstol Pablo, pero el que me juzga es el Señor. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? No me interesa lo que ustedes piensen de mí, corintios. Mire el Pablo no andaba acá queriendo agradar a los corintios. O sea, Pablo, ¿pero por qué? Ah, no, tranquilo, yo lo hago. O sea, aparentar. No me interesa lo que ustedes piensan. Mi conciencia no me acusa, le dice Pablo. Pero no porque mi conciencia no me acusa, quiere decir que yo estoy bien delante de Dios. Y él dice, como no me importa agradarles a ustedes, y no le hago caso a mi conciencia, porque mi conciencia me puede también engañar, porque la pagué, como hablábamos el día domingo, porque la pagué por ser intencional en pecar, sí, el que me juzga es Dios. Es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Y como Pablo decía que él no quería pasar ese juicio, de buena gana se refugiaba en el Señor, en esos aspectos. Ahora, viendo la bienaventuranza, mi querido hermano, que escuche, no son una lista de virtudes, escuche lo que le digo, independientes. No son virtudes independientes, que yo si lloro porque soy consolado, que yo soy manso, por eso soy tranquilo, que yo soy pacificador, que yo sufro penalidades por esto. No son independientes. Escuche, que no puede escoger a su gusto una de ellas, para nada, sino que forman una progresión o un desarrollo del carácter que fluye desde la primera bienaventuranza. Usted no puede ser manso, usted no puede llorar, usted no puede ser pacificador si primero usted y yo no somos pobres en espíritu. No podemos. No podemos ser nada de lo otro si primero no somos pobres en espíritu. Y mire, bienaventurados los pobres en espíritu, dice Mateo 5:3. ¿Por qué razón? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Recuerdan los estándares? Perfección, limpio de manos y puro de corazón, etcétera, etcétera. Nadie llega allá. Pero aquí Mateo, el Señor empieza a prometer, ¿quieres el reino de los cielos? Pero Señor, si en Salmo dice que los íntegros y puros de corazón, y yo no tengo eso.
También el Señor me dice acá en Mateo, también me dice que solo los perfectos entrarán en el reino de los cielos. El Señor da la solución a esto. ¿Quieres el reino de los cielos? Tú tienes que ser un pobre en espíritu. Ahora, la pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué significa ser pobre en espíritu, hermano? Ser pobre en espíritu, esta primera bienaventuranza, es la clave, hermano, de entrada o el punto de partida para todas las demás bienaventuradas. Ser pobre en espíritu entonces significa, primero, hermano, escuche y de verdad abra el oído espiritual, reconocer nuestra total dependencia de Dios y fracaso en mis propias fuerzas de hacer algo por el Señor. Reconocer mi total dependencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que es la humildad, pero escuche lo que le añade, profunda, que nos lleva a admitir que por nosotros mismos no tenemos mérito espiritual, ni somos justos, ni podemos alcanzar la bondad de Dios. Es vaciarse de todo su orgullo y autosuficiencia. Ser pobre en espíritu es reconocer total dependencia de Dios, es declararse que usted está en bancarrota, es declararse que usted es un miserable que no alcanza ni en lo más mínimo a agradar a Dios en nada, que falló, que fracasó y que no tiene recurso alguno para agradar la presencia de Dios al Señor Jesucristo en este caso. Entonces, si no ha habido esa pobreza espiritual en algún cristiano, tampoco hubo llanto en arrepentimiento para recibir consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Lloran porque reconocen su pobreza espiritual y ven que no pueden alcanzar el estándar de Dios, están imposibilitados y dicen, Señor, ¿cómo hago? Yo quiero, pero no puedo. El Señor dice, eso, no puedes. Ahora yo te consuelo, porque estás arrepintiéndote. Está entendiendo que esto va ascendentemente. Y como usted no puede consolarse, y el Señor lo consuela, dice, ahora, por la presencia del Espíritu Santo, te conviertes en manso. Y vamos a ver, pero quiero seguir con el tema, ¿qué es ser pobre en espíritu? Saber que no tenemos nada que ofrecer a Dios por nuestros propios medios, absolutamente nada que ofrecerle. Es entender que no podemos ganarle el favor de Dios con nuestras buenas obras, nuestra propia justicia, dependemos por completo de su gracia y de su misericordia, completamente. ¿Qué más es ser pobre en espíritu? Es anhelar a Dios por encima de todo. Cuando reconozco mi pobreza espiritual, se crea un vacío en mi ser que solo puede ser llenado por Dios. Esto nos lleva a buscarlo con todo nuestro corazón. Quiere decir, mi querido hermano, que si lo que Dios pide, y vuelvo al punto, no entramos por ser pobre en espíritu, esa es la razón por la cual no podemos amar a nuestros prójimos. Esa es la razón por la que no puedo tener una correcta relación con Dios. Esa es la razón por la cual me esfuerzo, pero no lo logro. Y usted se siente insatisfecho en eso. Ahora, ¿por qué esta primera bienaventuranza es la base de todo lo demás? ¿Por qué? Porque sin reconocer nuestra pobreza espiritual, lo que le decía, no lloraremos por nuestros pecados o por el estado del mundo como está, de una manera que lleve a la verdadera consolación divina. Es decir, si creemos que ha estado bien por nuestra propia cuenta, no sentiremos la necesidad de lamentar nuestra falla o las injusticias de los demás. Si no soy pobre en espíritu, no voy a llorar reconociendo mi pecado, mi falta, ¿sí? Y nunca voy a poder ser consolado. Solo un espíritu, hermano, humilde y dependiente de Dios puede ser manso, como les decía. Solo un espíritu humilde y dependiente de Dios puede ser manso. Humilde y sumiso quiere decir manso a la voluntad de Dios. La mansedumbre no es debilidad. La mansedumbre, sino una fuerza que controla o está con una fuerza controlada, en este caso la mansedumbre, por el Espíritu Santo, que solo surge cuando hemos abandonado nuestro orgullo personal. Usted se ha preguntado,
¿Cuántas veces usted se ha querido defender cuando alguien le ha hecho algo a usted mismo? ¿Cuántas veces usted ha reclamado a alguien que quizás también le reclamó y usted no se dejó? ¿Cuántas veces se levantó en enojo, en ira y todo el día pasó en colérico ahí y que él ya nomás va a reclamarle a la casa y decirle las cosas a aquella persona y ahí eso? ¿Cuántas veces, hermano? ¿Sabe por qué? Porque no hay mansedumbre. ¿Y por qué no hay mansedumbre? Porque no está el Espíritu de Dios. Los frutos del Espíritu en Gálatas, ¿cuáles son? Amor, gozo, paz, ¿qué más? Paciencia, ¿qué más? Bondad, benignidad, mansedumbre, son el fruto del Espíritu. Quiere decir que el apóstol Pablo obtiene una revelación del Señor Jesucristo que en Mateo 5 ya el Señor me lo dijo. ¿Está viendo la situación? Y aquí el problema o el asunto sería, porque no quiero descalificar, porque yo no soy Dios para descalificar a nadie, que puede ser que la persona sí nació de nuevo, pero decidió no someterse por seguir llevando cosas de su pasado a la soberanía del Señor. Y ese es el problema por el cual el Espíritu de Dios no gobierna nuestras vidas. Quiero pensar eso, pero también no voy a descartar que puede ser que no hayamos nacido de nuevo. Y obviamente, lo que es nacido de la carne, carne es. No puede surgir nada, no puede salir nada que Dios no lo haya hecho. Es imposible. Entonces, solo un espíritu humilde y dependiente de Dios puede ser manso. La mansedumbre, vuelvo a repetir, no es debilidad, sino que es una fuerza que nos controla por el Espíritu Santo, que solo surge cuando hemos abandonado el orgullo personal. Hermano, en lo personal, cristiano, entre comillas, yo reconozco que no había nacido de nuevo. ¿Cuántos años? ¿Qué? 15, 18 años en el Evangelio, quizás un poco más. Pero a mí me tocaban, hermano, me levantaba en fosforito. Insultaba, y si era irme de golpe, me iba de golpe, hermano. Hasta que el Señor permitió en la pandemia, en ese encierro, hacerme nacer de nuevo. Hermano, no les puedo decir, no les puedo describir lo interno, pero se expresa en lo externo. Ya no hay ese deseo. Ya no hay esa ira que tenía. Ya no hay ese enojo cuando veía a esa persona que me hizo un daño. Ya no hay ese rencor, ese recuerdo. Y si lo hay, ya no me afecta. Es lo que trato de decir. Pero hermano, en esa condición yo predicaba. En esa condición yo iba a la iglesia. En esa condición yo servía. En esa condición me iba directo al infierno. Porque lo que yo había aprendido era un sistema de conducta. O sea, yo era otro fariseo igual que los fariseos del que describe Mateo también el Señor. Y es ahí donde el Señor, yo creo, no lo sé, que nos confronta a nosotros como iglesia naciente, Iglesia Bautista El Velero, para examinarnos si realmente estamos en el Señor o no. Y no para sacarnos de la iglesia, no para que nos vaya, sino que al contrario, con propósito de corazón, viendo que estoy fuera del Señor, aun cuando vengo a la iglesia y no he nacido nuevo, orar, lamentar, llorar, suplicar, gemirle al Señor, porque me otorgue el nuevo nacimiento, porque la salvación solo es del Señor. Pero no podemos engañarnos, hermano, haciendo de vista gorda, viendo cuál es la intención de mi corazón, viendo cómo soy internamente y queriendo seguir fingiendo lo que no tengo internamente. Porque la recompensa será infierno. Y la vergüenza en aquel día delante del Señor. Entonces,
Es la pobreza espiritual o la pobreza de espíritu la que genera una verdadera, y escuche, una verdadera hambre y sed de justicia. La pobreza espiritual te hace llorar porque te lamentas y eres consolado y te da el control espiritual. Ahora te hace anhelar, ¿sí? Tienes hambre y sed de aprender de Dios, sed de ser como Él, sed de imitar a Cristo, sed de hacer las obras que Él te dejó. O sea, hay un hambre y sed de justicia. ¿Está entendiendo? Cuando nos damos cuenta de nuestra propia injusticia, hermano, y la injusticia del mundo, anhelamos la justicia perfecta de Dios. Al contrario, hermano, un corazón orgulloso cree que ya es justo. Un corazón orgulloso cree que ya es justo. Luego, por supuesto, la misericordia, que es otra de las bienaventuranzas. La misericordia va a fluir en un corazón sincero que ha experimentado la misericordia del perdón de Dios. O sea que usted no puede dar lo que usted no tiene. Usted no puede ser misericordioso porque usted no ha experimentado la misericordia de Dios. ¿Cuál es el problema de muchos que asisten a la iglesia, sí, y que no logran ser misericordiosos? Es porque no han experimentado la misericordia de Dios. Porque al verse usted de cómo dañó, cómo hizo con las personas, cómo fue pecador, cómo ofendió a Dios y experimentar esa misericordia, hermano, hace tener misericordia a los demás. En Mateo 18 el Señor muestra una ilustración diciendo, aquellos que no pueden perdonar, le dice el Señor, había un rey que vino a pedirle cuenta a sus siervos. Había uno que le debía millones de dólares, estoy contextualizándolo. No pudo pagar. Y el señor, el dueño, el rey le decía, ¿sabes qué? Véndame a los hijos, los terrenos que él tenga, todo lo que él tenga, la mujer, véndamelos como esclavo. No me puede pagar. ¿Pero qué hizo este hombre? Le rogó a su rey que tenga misericordia y que le dé tiempo que le pagaría. El rey, movido a misericordia, lo perdonó, condonó la deuda. Este mismo hombre va donde, ya saliendo del lugar, del palacio, no sé, se topa otro prójimo. Y este prójimo le debía, en comparación al rey, bobería. ¿Y qué hizo? ¿Lo perdonó? No. Lo cogió, lo apretó del cuello, lo quería ahorcar, de enojado. Págame lo que me debes. Me pagas porque me pagas. Me pagas porque me pagas. Pero perdóname, no, nada me pagas. Y lo botó al calabozo. Los cortesanos, los prójimos que vieron la misericordia del rey, ¿qué es lo que dicen? Fueron a decírselo al rey. Aquel que tú acabaste de perdonar, una deuda impagable, se topó con el prójimo que le debía muchísimo menos y no lo perdonó. Lo mandan a ver. ¿Y qué le dice el rey? Siervo malo. ¿Malo por qué? Porque tenía un corazón malo. Tenía un corazón que no había nacido de nuevo. El estándar del Señor es que toda la humanidad tiene un corazón malo, a menos que nazca de nuevo. Siervo malo, toda esa deuda impagable, yo te la perdoné. ¿No debías hacer lo mismo con tu prójimo? Por cuanto no hiciste eso, échalo a las tinieblas hasta que pague lo último. Entonces usted puede observar que solo la persona que recibe la misericordia de Dios, que experimenta la misericordia de Dios, puede tener ese corazón misericordioso. Puede tener ese corazón misericordioso. Ahora, yo no sé cómo usted de verdad tenga misericordia o no, hermano, pero es el Señor que evalúa absolutamente todo. ¿Sí? La misericordia fluye de un corazón que ha experimentado la misericordia solamente de Dios, la cual solo sucede cuando reconocemos nuestra necesidad del perdón y la misericordia de Dios. ¿Por qué cree usted que usted puede predicarle a las personas? Y le dice, y le da ejemplos, y yo tengo un dicho ahora que digo, que estoy ahí hablando y orando al Señor y hablando a la persona y etcétera, etcétera. Y cuando le digo, ¿y qué piensa?
y me dice lo contrario. Yo dije, he arado en el mar. Perdí mi tiempo aquí. Claro, la obra es del Señor, etcétera, etcétera. Pero hermano, cuando usted puede ver a una persona y empieza a predicarle y rechaza, hermano, no ha experimentado la misericordia de Dios. ¿Por qué no experimenta la misericordia de Dios? Porque se cree autosuficiente. Esa es la respuesta. Porque se cree justo, que está bien con Dios. Porque se cree que él y el flaco, porque así dicen, están todo bien. Así dicen. Entonces, si una persona es autocomplaciente, autojustificada y cree que va a ir al cielo, nunca va a experimentar la misericordia de Dios. Porque el orgullo lo ha cegado, lo ha engañado a esa persona. Entonces, si no nos vemos como necesitados de la misericordia de Dios, difícilmente seremos genuinamente misericordiosos con los demás. Estamos en esa escalera ascendente, porque vamos a continuar en este estudio. Entonces, como usted experimenta la misericordia de Dios, sigue la bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón. No puedes tener un corazón limpio si tú no eres pobre en espíritu. No te digo que porque sencillamente no eres misericordioso. Voy al número 1, a la primera bienaventuranza. Porque no eres pobre en espíritu. No es porque no has llorado, no es porque no eres pobre en espíritu. No puedes ser limpio de corazón si no pasaste por el primer filtro. El corazón limpio, que es la exigencia del Salmo 15, que es la exigencia también de Mateo 5:48, la perfección en Dios, porque Dios quiere un corazón intachable, sin mancha, sin arruga, perfecto, puro. Ese es un corazón limpio. Es el resultado de la purificación que Dios hace en aquellos que se rinden a Él y reconocen su impureza. Que es lo mismo que ser pobre en espíritu. La limpieza de corazón no se logra por esfuerzo humano. Que camino de aquí de rodillas al Cristo de Consuelo en la peregrinación, que voy a ponerles tantas velitas a la esta, que hago sacrificio, que bajo por la escalera de las peñas, de rodillas en penitencia, por ganarme un corazón. No, nada. No se gana por mérito humano, por esfuerzo humano, sino únicamente por la obra divina en el espíritu humilde. ¿Qué dice Isaías, hermano? Mire que toda la Biblia, yo ahora me estoy dando cuenta, lleva lo mismo. Así dice el alto y sublime, el que habita en la altura y la santidad. Yo miro de lejos el corazón altivo, orgulloso, pero estoy cerca al humilde, pobre espíritu, y quebrantado de corazón. Con él es mi delicia. Toda la Biblia nos está llevando lo mismo. O sea que por donde sea el Señor me dice que si no paso este primer filtro, no puedo lo demás. Y si estoy aparentemente llevando lo demás y el termómetro es que no amo a mi hermano, no soporto aquí por esta persona y me estoy dando cuenta a través de eso, quiere decir que no he pasado por lo primero. Entonces me he hecho de apariencia y he aprendido conductas que me hacen creer que sí he pasado por lo primero. Y no es así. Sí está aquí, yo sé que se me está durmiendo. Ya unos 5 minutitos más y aquí termino para dejar la próxima semana, hermano. El corazón limpio no es por esfuerzo humano, solamente por la obra divina en un espíritu humilde. Pobre en espíritu otra vez, dice el Señor. Y solo aquellos que han encontrado la paz con Dios a través de su dependencia de Él pueden ser, ahora sí, pacificadores. Solo aquellos que han encontrado la paz del Señor, ¿por qué? Porque ahora tienen un corazón limpio. Porque ¿cuál es el conflicto con el ser humano? El ser humano tiene conflicto porque hay enemistad con Dios, punto. Y dijo San Agustín también, mi corazón estará inquieto, intranquilo, insaciable, hasta que mi corazón descanse en Dios. No tendré paz mientras esté así.
Entonces, solo aquellos que han encontrado la paz, porque Dios los ha perdonado, les ha extendido su misericordia, han llorado, han reconocido su pecado, son mansos ahora en el Señor, solo aquellos ahora pueden ser pacificadores. Quiere decir, ahora yo procuro que ustedes también vengan de la mano y quiero reconciliarlos con el Padre. Porque la experiencia que tengo en Dios sobrepasa cualquier cosa que podemos hacer. Y quiero que tú experimentes lo mismo. Y es por eso que llevo el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y me convierto entonces en un pacificador con los demás. Pero los orgullosos y autosuficientes, a menudo, y ahí es donde usted puede también ver, son los que crean conflictos. Cuando hay conflicto, cuando hay distorsión, la Biblia dice que ahí está reinando Satanás. Hay discusión, problema, amargura, rechazo, enojo, ira, hay peleas, etcétera, no hay paz, etcétera. Está gobernando Satanás. Ahí está Satanás. Ahora, por todo esto, mi querido hermano, la pobreza en espíritu es el fundamento o es la base, y se lo dejo a usted para que lo pueda y que le pida al Espíritu de Dios que le revele y que pueda ver todo aquello. Es el fundamento. La pobreza en espíritu, ser pobre en espíritu es el fundamento, es la puerta de entrada hacia el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si no hay esto, no puedes heredar esto. ¿Sí? Que nos abre a los demás cualidades de carácter. Pobre en espíritu te abre cualidades al carácter de Jesús. A llorar, manso, por el limpio de corazón, etcétera, etcétera. Sí, es el punto de partida para una vida transformada que verdaderamente refleja el reino de los cielos. Y hasta ahí voy a llegar y vamos a continuar entonces. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál era el problema con los fariseos? Porque escuchen, Mateo 5, 6 y 7 es un solo sermón. Lo dio el Señor Jesucristo. Y, oh sorpresa, estudiando, yo veía las bienaventuranzas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué habla el Señor aquí a los fariseos tan fuertemente? ¿Y por qué inicia con las bienaventuranzas? ¿Por qué? ¿Por qué? No entendía. ¿Y por qué termina con Mateo 7 que les dice, ¿a quién compararé esta generación? Que edifica su casa sobre la arena, que vienen vientos, lluvias, tempestades y cayó porque su casa la fundamentó en la arena. O sea, tiene un mismo estilo de vida, un mismo estilo de práctica que aparenta el cristiano. ¿Por qué? Porque Jesús inicia con Mateo 5 en la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ese era el problema que los fariseos no entendían. Se autojustificaban, hacían todo para Dios, etcétera, etcétera, pero ellos mismos no eran salvos. ¿Entiende usted eso? Bueno, hasta aquí nomás puede. Vamos a orar. Señor, mi Dios,